una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast que estamos presentando aquí en la UAM Xochimilco, en la línea de teoría y análisis cinematográfico. Como saben, estamos haciendo una serie de podcasts aquí con el propósito de difundir el cine y difundir la cultura cinematográfica. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre una película, Noche de Fuego. Es la primera película de ficción de Tatiana Hueso, una cineasta joven, mexicana, salvadoreña. Es una producción del 2021, mexicana, ¿no? Basada en una novela. ¿Cuál era la novela que me decías que está basada la película? Porque es interesante cómo también interpreta la novela esta autora, ¿no? ¿Cómo dices que es una novela en inglés? Prayers for the Stolen. Que también de es Jennifer Clement. De Jennifer Clement, que es mexicano-americana, creo que ella, ¿no? Es justo. Entonces, bueno, pues en esta ocasión tenemos como invitados a Iker Campeán, que es un académico del cine, que experto en guionismo, ¿cierto? Sí. Da clases en múltiples escuelas de cine y también tenemos a Ileana, que es nuestra estudiante aquí del doctorado, que pues precisamente está practicando hacer análisis cinematográfico a través de este podcast que estamos aquí presentando. Pues bueno, vamos entonces a entrar en materia. ¿Por qué no presentamos la reseña, verdad? Porque también tenemos una reseña. Corre la reseña y después empezamos a platicar sobre esta película. Noche de Fuego, Tatiana Hueso, México, 2021. ¿De qué se trata la película? 3 amigas deben enfrentar el acecho del crimen organizado. Crecen con el miedo a ser secuestradas. Sus madres les cortan el pelo y les enseñan a escuchar atentamente todos los sonidos a su alrededor para que reconozcan los motores de las camionetas donde viajan sus posibles victimarios. Ellas inventan un método para comunicarse más allá de las palabras y que sus mensajes puedan llegar sin necesidad de otro mecanismo que sus susurros. Pretenden leerse el pensamiento. Bajo esta premisa, y sin ver nunca la cara de ningún criminal, Tatiana Hueso realiza un retrato de la violencia a través de la mirada de 3 adolescentes. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? Noche de Fuego es el primer largometraje de ficción de esta talentosa directora mexicana salvadoreña. El guión está basado en la novela titulada Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement. La historia es un coming of age que cuenta cómo Ana, Paula y María crecen en una comunidad rural y deben sortear al mismo tiempo el paso de la niñez a la adultez, las dificultades propias de su edad en la escuela y la posibilidad de ser secuestradas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la película? La película se desarrolla en escenarios abiertos, naturales y rurales. La puesta en escena es la naturaleza, es decir, esta es un personaje también. Abundan encuadres donde solo vemos agua, animales, árboles y fuego. Uno de los muchos aciertos de la cinta es la forma de abordar la violencia. Se sugiere una tensión, pero no se muestra la criminalidad como tal. En el encierro se acentúa, paradójicamente, en campo abierto. Lo mismo sucede a nivel sonoro. Los susurros y murmullos que las niñas tararean cada vez que se concentran para leerse el pensamiento es poesía musical. El guión resalta la amistad como elemento salvador en un ambiente hostil y lleno de amenaza. El montaje es lineal y aunque tiene algunos flashbacks, todo pasa cronológicamente. En ese sentido, no hay sorpresas. ¿Cuál es la significación de la película? Dolorosa y necesaria. Noche de Fuego es un poderoso retrato de la situación actual. Incluso es una denuncia, pero en un tono poético, lo cual hace la trama más impactante. A nivel cinematográfico, es una lección de cómo contar una historia desde la mirada empática y silenciosa, por lo que, aunque duela mucho verla, es una pieza única y bella.
Bueno, pues entonces ya una vez que conocemos la reseña y conocemos más o menos la trama de la película, ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué podemos aprender de una película como Noche de Fuego? Bueno, Iker. lo primero que aprendo, y es lo obvio, es inmediato, que hay más de un México. Y hay un México que no tiene, podría ser otro planeta, y es una realidad eh, que duele. Ok. Sí, Ahora, pero lo que pasa es que hay una cosa muy interesante en esta película, que es una película que no tiene una locación precisa. es correcto. De hecho, en un momento correcto. dado, cuando yo la vi, yo pensé, bueno, ¿dónde es? ¿Sinaloa? ¿Guerrero? ¿Chiapas? ¿Dónde es? ¿No? Entonces, como que es una especie como de lugar de Mesoamérica, ¿no? Érase una vez en México. En algún momento creo que se hace la referencia a los Altos de Jalisco. Hay un momento donde lo mencionan. Ok. Pero Pero trata de ser un lugar genérico, ¿no? correcto. Entonces tú lo que aprendiste es que México es múltiple y que es triste y que es difícil y que es duro. Sí, le comentaba a la doctora Ileana hoy en la mañana, el conductor del carro que me trajo me iba contando que estaba muy emocionado de que su hija había logrado por fin entrar a la UAM y el día anterior habían ido al centro a comprarle plumas y cuadernos para tomar sus notas y hacer sus trabajos, cartulinas, etcétera. Y la emoción que tenía la joven, la emoción que tenía el padre y pues sí, uno no dejaba de pensar en la protagonista de la película que en algún momento dice yo quisiera ser maestra. Pero pues, yo no creo, no sé si lo va a lograr algún día. ¿No? Bueno, lo importante es que Sí. exista una esperanza, ¿no? Es correcto. ¿No? Es correcto. Sí. Tú, Ileana, ¿qué podrías decir? ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos aprender de una película como Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que como tú me habías comentado es una cineasta extraordinaria, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta cinta es cómo contar una historia tan dolorosa y cruenta, pero no desde la revictimización, por ejemplo, ¿no? Cómo contar una historia violenta sin explícitamente mostrar a un criminal. Pero en la película no se ve una sola cara de ningún criminal. Parece que es un criterio que utilizó, nunca ver las caras. Explícitamente no. Sí, es correcto, es correcto. Sin embargo, está presente toda la película, esta tensión. Y lo más fuerte, en la cotidianeidad está la tensión de la muerte todo el tiempo. Entonces, uno como espectador está angustiado desde el inicio de la película que algo muy malo, muy violento y muy doloroso puede pasar en cualquier momento. Sí, porque de hecho, desde el primer momento, la película comienza con una especie como de sepelio simulado, ¿verdad? Porque se ponen ahí un hoyo en donde se mete la niña para que la esconda, ¿no? Y desde entonces sientes que en cualquier momento puede pasar algo terrible, ¿no? Así es. Ciertamente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes y además que después de todo eso y de esa angustia y esa bruma tan terrible está, como bien señala el doctor, la esperanza. Porque la amistad, ¿no?, que tienen estas tres niñas, estas tres protagonistas, va a ser el hilo conductor de las emociones en toda la cinta, ¿no? Y la forma de comunicarse entre ellas, que me parece sumamente poética, eso creo que sobresale en la película, ¿no? Ya lo mencionaba mi compañerito Mario en la primera sesión de este precioso podcast, que podemos tener como varias capas de lectura, ¿no? O sea, la capa de ver la historia como tal, son tres amigas que están, es un coming of age, ¿no? Se están tratando de crecer, o sea, con todo lo que implica el crecimiento, ¿no? Todos estos retos del crecimiento. En un contexto rural, ¿no? En un contexto rural. Que también es parte de la escenografía, ¿no? Es otro personaje. Es otro personaje. ¿No? Y en la lectura más poética, más profunda de hasta dónde los niveles de violencia están presentes en esta comunidad. Y como también lo decíamos fuera de cuadro, ¿no? Con los micrófonos apagados, que lo señalaban también aquí muy puntualmente, este poder de que la violencia está
ahí, ¿no? Latente, no solamente en los criminales, sino pues en todo el humano, ¿no? Que también eso creo que es importante mencionarlo, ¿no? Y eso lo decía muy bien aquí nuestro compañero camarógrafo. No, bueno, qué bueno que mencionas el tema de la amistad, ¿no? De la amistad de las tres niñas, porque parece que es un hilo conductor, ¿no? Y digamos, eso es la parte, digamos, de la narrativa, de la trama, ¿no? Pero sí, llega a ser muy importante cómo aprende uno esta forma de relacionarse de las amigas, ¿no? Así ¿Tú es. cómo viste esto de la amistad y cómo se trató en la película de la amistad? Porque yo creo que se puede aprender mucho de eso. Sí, bueno, tomando el tema de la mística, que es de los predilectos de la doctora, eh, estas amigas tienen este lenguaje secreto y este mundo secreto entre ellas que va creciendo durante la película. Conforme más se hacen mujeres, pareciera que esos secretos se enriquecen y se hacen, adquieren una gravedad distinta y por ende el vínculo entre ellas se va haciendo más y más y más fuerte. Eh, Eso contrapuesto a la violencia es, creo, el gran acierto de la narrativa de esta película, que desde el principio la directora plantea que la muerte está rondando y nos presenta este vínculo tan frágil, tan pequeño, tan secreto, que incluso se les ataca por ser mujeres. Es como, tu mujer no debiste haber nacido aquí. Tenemos que ocultar que eres mujer a toda costa, ¿no? Entonces, es como eso las hace más unidas, pero también lo que la directora, creo que está un juego un poco perverso que uno, bueno, un juego aterrador más bien, que uno hace como espectadores. Es casi como si estuvieran jugando a la ruleta rusa. Que en cualquier momento puede salir la bala. Te da miedo quererlas porque te van a romper el corazón. Y sabes que eso les va a pasar a ellas también, ¿no? Bueno, y en algún momento en el diálogo ellas comentan esto. Claro. Cuando desaparece una de sus compañeritas, dicen, bueno, ¿y qué pasaría cuando una de nosotras desaparezca, no? Y bueno, spoiler alert, ¿no? O sea, se consuma ese temor. Ese terror. ¿No? Y bueno, esa es, digamos, la parte de la trama, ¿no? De cómo es que se retrata un México violento, un México aterrador en estas regiones en donde está, pues, digamos, gobernado por el narco, ¿verdad? Así es. Pero también hay una lectura poética, hay una lectura metafórica, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir de ese otro plano que podríamos aprender de la película, del plano poético, del plano místico que a ti te interesa mucho, ¿no? Creo que una de las más rescatables elementos pues de esta película a este nivel como más poético, más profundo, es, como bien señalábamos hace rato, la mirada femenina, que va a envolver a la película en una atmósfera como más nutricia, como una mística más femenina, más maternal, porque si bien toda la cinta está en ambientes y en atmósferas rurales abiertas, esas atmósferas paradójicamente nos llevan al interior de los personajes, ¿no? O sea, como es adentro es afuera, ¿no? Hay una comunión cuasi mística de los personajes con su ambiente, ¿no? Hay una fusión muy linda entre, por ejemplo, el agua y las niñas, ¿no? Hay ciertos momentos en que la cámara está respirando mucho. La directora tiene estas preciosas decisiones de dejar ser a las niñas sin necesidad de diálogo, porque los diálogos ya están presentes como en una narrativa no ilustrativa, ¿no? Ya estamos contentas y estamos tranquilas. No es necesario decirlo cuando ellas están conectadas en el agua, por ejemplo, como si estuvieran en un parto. Las tres en un líquido jugando, ¿no? En este ambiente todavía inocente, ¿no? En contacto con sus propios cuerpos y sus propias voces, ¿no? Y que además es una constante en las películas de Tatiana Hueso, ¿no? La presencia de la naturaleza, de los elementos, ¿no? Creo que no es casual
que las películas de Hueso se llamen como los elementos naturales, ¿no? Tempestad, Noche de Fuego, El Eco, El lugar más pequeño, siempre haciendo alusión a la conexión que tiene el ser humano con la naturaleza, que también es su naturaleza, ¿no? Y cuando en un momento álgido, violento, estalla el espíritu humano, es la Noche de Fuego, ¿no? En estos rituales de quemarlo todo, ¿no? De que ya se destruyó todo. Entonces, esta mirada inocente se rompió. Hay desapariciones forzadas espantosas, y entonces se nota la pesadilla en el ambiente, la atmósfera también se quema, ¿no? Ella decía, y voy a citarla, a la Tatiana Hueso, que ella necesitaba, y cito, una cámara que latiera, una cámara con un pulso, que respirara, que latiera con la misma energía que las niñas. Y creo que lo logra monumentalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, ellas se abrazan, las tres están fusionadas y están en este ejercicio de leerse el pensamiento y murmurar, ¿no? Como entrar en un tono igual muy, muy, muy místico, muy misterioso, muy de pliegue, muy de ruptura, pero a la vez muy de comunión. Y eso me lleva a destacar un elemento que yo lo creo que es constante en la película, que es estos close-ups a la mirada de las niñas. Y cómo es que hay diálogos de miradas, ¿no? Entre los personajes sin necesidad de utilizar ninguna palabra. Pero a mí me pareció bastante recurrente ese recurso de la mirada. ¿Tú cómo lo ves esto de las miradas, esta película? Creo que es donde, pienso que es donde se evidencia más que esta directora está formada como documentalista, porque como hace un momento lo comentábamos, doctor, el artificio de la trama en esta historia es mínimo. No hay una trama. Hay una construcción de personajes y la situación en la que viven, la situación que tienen con el papá, con el pueblo, con la mina, el narco, y es eso, y es observar el devenir de sus vidas, ¿no? Entonces, esa mirada es ella con su cámara conectando con sus personajes, ¿no? Claro, o sea, es realmente como lo logra, es precisamente. Es la ventana para meterse a la vida de sus personajes, ¿no? Sí, la mirada de los... Es muy potente. Ahora también, quería yo también, si pudieras comentar, porque tú decías que tiene esta mirada femenina, esta mirada nutricia, pero también hay una figura femenina que es la mamá de Paula, Sí. que es de una fortaleza, o sea, es una mujer de piedra casi, ¿no? Que tiene un momento, digamos, de colapso en donde se retrata la soledad y la desolación, porque también sabe retratarla el miedo, la soledad, con puras imágenes, esta autora. Pero ¿qué me puedes decir de este personaje que es la madre? Porque la madre también es un personaje fundamental, sobre todo al final, cuando ya están a punto de llevársela, ¿no? ¿Qué me pueden decir? Sí, la mamá es un símbolo también de esta naturaleza agreste, pero nutricia también, ¿no? O sea, sabe proteger a sus niñas semilla, que también Tatiana Hueso decía eso. O sea, ella quería retratar la vida de las niñas semilla, ¿no? Estas pequeñas que son rebeldes, que sí son contestatarias, que son inocentes, pero que van a hacer o a incidir un cambio en la realidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a guiar a estas niñas semilla? Pues estas mamás que son una fortaleza, ¿no? Que implican este fuego también, ¿no? Súper potente. Son como mujeres lobo, ¿no? Son las primeras en morder a las criaturas para enseñarles a defenderse en este ambiente tan hostil, ¿no? Que la película inicie con una orden, métete, ¿no? Y enterrarlas, ¿no? Y hacerlas escuchar. ¿Qué estás escuchando? Estás escuchando a los grillos, sí, pero más profundamente, ¿no? De esto depende tu vida y tal vez yo no esté para defenderte. Entonces lo tienes que hacer tú. Y es la guía, ¿no? Y ella sabe que a su hija le está doliendo, por ejemplo, cuando le cortan el pelo, que también es un símbolo. O sea, estás cortando ciertos momentos de crecimiento natural e inocente de un niño. Lo estás cortando. De una niña. Sí, de su feminidad. El pelo ejemplo. largo, la identidad Claro. femenina, ¿no? Exactamente. Están queriendo quitar la identidad femenina para protegerla, ¿no? Y ella está llorando, o sea, la mamá sabe que la está lastimando, pero que no hay opción, ¿no? Y vemos estos momentos de quiebre que también le pega a la niña, o sea, como una loba.
Eso me gusta mucho del personaje de las mamás, ¿no? Sobre todo de la mamá de la protagonista, que es este lado animal de protección, sin este consentimiento y esta visión romántica de la mamá que todo el tiempo se está riendo, ¿no? Y que está cuidando a la nena. No, y que no puede, que no puede existir en un ambiente tan hostil como el que Absolutamente. vive, ¿no? ¿No Exactamente. crees tú? Exacto. Totalmente. No, y hay una escena que es. Yo no recuerdo una escena semejante en tele, en cine en México. La mamá rebasada, Exacto. echándose una cerveza, Así es. atacando a la hija. Y todavía le dice, ¿qué le tienes miedo a tu madre? Ven para acá. Sí, No. claro. Ah, sí. Pero luego se queda la imagen, ¿no? Y ves la imagen de la desolación retratada de una manera magistral. Así es. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Así es. totalmente. Y ahí fíjate que es el trabajo de la fotógrafa, ¿no crees? También. Totalmente. Sí, sí, el trabajo a También. nivel narrativo de la película, o sea, la construcción sonora, ¿no? Ah, Es totalmente, otro personaje. Totalmente. ¿no? Porque es otro aliado, digamos, de la narración. Es que todo va a favor de esta historia y de esta observación sin juzgar a sus personajes, ¿no? Y eso a mí me parece que el trabajo de dirección de Tatiana Hueso es espectacular, ¿no? Sí, no, esto que dices de lo sonoro, de que se vuelve un personaje también porque están oyendo cada ruido que está Exactamente. sucediendo en Así su es. entorno porque de eso les va la vida, ¿no? Así es. De que si es un perro, que si es una vaca, que si Si es un grillo, que si es la un lluvia. grillo, que si viene la camioneta, Exactamente, que de las qué llantas. camioneta. Y entonces empiezan a generar toda una capacidad de discernir a través del sonido y el sonido se vuelve pues un personaje Sí. de alguna forma. Es donde está más explícita la violencia, sean las explosiones de la mina, Ujú. en los gritos lejanos, que son aterradores, los ecos de los disparos, las camionetas que vienen rugiendo, empiezan a sobreponerse sobre los insectos Y es lo que te rumor de cree, la- y es lo que te crea el clima y la tensión Totalmente. sin necesidad de andar verlo. balaceando gente como en Hollywood, ¿verdad? Exactamente. Así Como es. son las películas de narcos de Así es, Hollywood, así ¿verdad? Es que creo que, digo, no sé En tono si... sepia. Exactamente. No sé si esta fue la estrategia explícita de la directora, pero lo que presenta personajes complejos y tan frágiles en esta realidad que uno de verdad empieza a sufrir por lo que les vaya a pasar y ya no tiene que mostrarnos nada porque uno constantemente está sufriendo porque nos acerca demasiado a ellos. Ujú. Y entonces ya no hay, sería grotesco y obsceno ver, y bueno, y las pocas imágenes de violencia que presenta la directora, eso que encuentran en la noche cuando el perro está ladrando, Ajá. no se te olvida nunca. También lo que la Exacto. niña ve entre la puerta, una mujer con las piernas sangrando. Ya con eso es suficiente, Es ¿no? más que suficiente. Sí, claro. Más que suficiente. Sí, Sí. sí. Y es desgarrador. Ahora, por ejemplo, también otra cosa que también yo lo vi con una constante y que a lo mejor tiene algún significado, ustedes me dirán, es el hecho de cómo la niña se asoma constantemente a estas casas abandonadas. Ujú. En donde pues fueron arrasadas porque o huyeron o se las levantaron, no sé qué, pero constantemente va a haber eso. ¿Qué significado le dan ustedes a esa constante de la película? De estar viendo el interior de las casas abandonadas. Pues como en la guerra, ¿no? Los niños juegan en las ruinas, debajo de los tanques que explotaron, las casas que les cayó la bomba, se convierte en tu patio de juego, ¿no? Y pues este es Pero fíjate que cuando le pregunta a la niña a su madre, ¿no? Y la madre le dice, no, es que así es, cuando uno se va, uno deja las cosas como están porque uno va a regresar. No, Creo pero que esa es dejaron la el promesa, plato, ¿no? sí. O sea, finalmente tiene que ver con la esperanza que decíamos, ¿no? O sea, ese morbo de la niña de ¿y cuándo van a regresar? ¿No? O sea, asomarse continuamente a ver si ya pueden volver a casa, ¿no? En la inocencia de pensar que lo van a hacer. Y que al final también creo es un poco esta denuncia de las habitaciones vacías, las habitaciones que no se están viviendo, los hogares rotos por la violencia, ¿no?
y que a veces es más fuerte ver cómo un niño se asoma a eso a un adulto, ¿no? Porque un adulto pues ya sabe qué pasa, es terrible y es violento, pero bueno, ya. En cambio que un niño lo vea es como esta denuncia de ve lo que le estamos haciendo a los niños, ¿no? Estamos vaciando sus casas. Y también es una forma también de retratar la violencia, ¿no? O sea, con los Exactamente. vestigios. Exacto. Los vestigios, ¿no? O sea, puro vestigio, ¿no? De las De la secuelas habitación. de la violencia, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, que todo te lo imaginas, ¿no? Te lo deja al espectador a imaginar lo que pudo haber sucedido ahí, ¿no? Ujú. ¿No? Y también, pues, los personajes, pues, imaginando cosas, ¿no? Entonces se vuelve una película, desde mi punto de vista, que te involucra como espectador, ¿no? O sea, te compromete con los personajes de una manera que yo no había visto. Es la magia del cine. No, pero es ¿no? que en De esta este película en cine. particular, Claro. ¿con qué recursos tú crees que logra esto? O sea, de ese compromiso que tiene la gente cuando ve esta película, porque la verdad es que te compromete la película. Sí, totalmente. Esa es la palabra. Te compromete. Fíjate Sí. que algo que leí sobre Tatiana Hueso, que a lo mejor por ahí va, es que Tatiana dice que su compromiso número 1 es con la verdad, Ujú. la búsqueda de la verdad. Ella usa el cine para entender el mundo, ¿no? Y por eso empezó siendo documentalista, porque el documental pues es una forma de retratar la realidad supuestamente tal y como es, ¿no? Ujú. Pero en esta ficción utiliza otro tipo de recursos retóricos precisamente para generar esta sensación de verdad, porque tú te la crees completamente y es una ficción, Así es. ¿no? Incluso parece hasta documental a veces. Creo que ahí está la limpieza, ¿no? De la mirada de Tatiana Hueso y el compromiso. Que aunque estamos viendo una ficción, no parece un documental. Y eso nos conmueve más porque está de terror. O sea, es una realidad que no queremos ver, que como bien decía el maestro Iker, esta cuestión de denuncia, ¿no? Y es que yo estoy viendo algo que me conmueve, pero que a la vez parece que es otro México, ¿no? Y es nuestro México, ¿no? Y eso es lo más brutal. Y lo que decíamos también hace rato, el poder de la docencia, ¿no? Del profesor, la semilla que deja maestro. Ese es el personaje del maestro que, saber si podemos redondear con esto, porque ya nos quedan muy poco tiempo, pero en un minuto, ¿por qué no redondeas un poco, quizá lo que más te llamó la atención de la película, tú lo del maestro? A mí lo que más me llamó la atención de la película, bueno, que fue como si me hubiera atropellado un tren, pero hoy en la mañana me desperté pensando en eso y creo que la película, las piezas que te da para que tú armes la película en tu mente y las conclusiones, y escuchando ahorita esto de la niña semilla, los niños que quizás van a querer, que ya quieren, la niña quería vivir de una manera distinta este problema, lo que se promete, yo veo en la película, es la promesa de una mayor noche de fuego. Uh-huh. Esto va a arder en serio. Claro. Okay. Si seguimos por este camino, lo que sigue ya no es una camioneta, ya es la montaña entera. Uh-huh. Ok. Se va a rugir. ¿Tú cómo cerrarías aquí nuestra conversación? Yo creo que, y ligándolo con la figura del profesor, Tatiana Hueso se convierte en esa profesora que está tocando la campana desesperadamente para decirnos hay que hacer algo. Nos compromete la verdad a la niñez y a nuestro México naturalmente, que ya está rugiendo, que esto se va a desbordar. Tenemos que tocar la campana para... Sí, ella está haciendo algo al respecto. Exactamente. ¿No? O sea, Tatiana Hueso está dándose cuenta que hay algo mal en esta sociedad y está haciendo algo al respecto, ¿no? Que es lo que enseña el maestro en esa lección magistral que da en la película, ¿no? Pues no saben el gusto que me dio tenerlos aquí en nuestro programa. Esto se va a repetir, por supuesto, con otras nuevas películas. A nuestra audiencia les recomendamos esta película de corazón. Yo creo que les va a servir muchísimo ahora para aprender sobre muchas cosas de la sociedad mexicana, sobre la amistad, sobre la feminidad, sobre la fuerza, sobre la vida misma. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.
Hasta luego. Gracias. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Excelente. Bye. Cine, Análisis. reflexión, Cultura. conversación, Diálogo. inspiración, Historia. educando a través del cine, Películas que enseñan. historias que inspiran.